Tema 3. Aplicaciones matemáticas en optometría. La óptica básica se encarga de estudiar los fenómenos fundamentales como la propagación de la luz de un medio a otro, la polarización, la difracción y la coherencia de la luz. Estos fenómenos se pueden estudiar con la ayuda de las matemáticas. Ejemplo, los topógrafos corneales computarizados que consiguen medir en el mismo instante muchos puntos de dicha superficie para componer un mapa colorimétrico fácilmente. 3.1. Valoración de la superficie corneal. La topografía corneal alude a la orografía corneal y a la interpretación de su geometría mediante unos mapas de colores obtenidos en estas medidas. Clásicamente, la curvatura de la córnea se medía con los queratómetros de Hubble y Hesburgh, básicamente, modelos ya no tan recientes, que hoy en día se siguen utilizando, pero la tendencia es al desuso. Aquí se muestran los diferentes mapas topográficos que pueden realizar estos diferentes queratómetros, los cuales pueden interpretar la persona capacitada para poder decir en qué situación está la vista del paciente y entonces ver qué es lo que se puede hacer para darles un tratamiento específico o adecuado. En la actualidad hay multitud de fotógrafos analizadores de la córnea basados en distintas tecnologías. La gran ventaja de estas tecnologías se consigue en un mapa real de la cara posterior de la córnea de la geometría endometrial. Los algoritmos matemáticos empleados en esta aplicación producen diferentes tipos de mapas topográficos de elevación, axiales, tangenciales, paquimétricos de energía real, y con la ayuda de estos se puede entonces dar un diagnóstico correcto al paciente. 3.1.1. Significado geométrico de las curvaturas. La córnea tiene una peculiaridad geométrica. No es una superficie esférica, sino asférica, o como habitualmente la denominamos en el ámbito sanitario, prolata. Eso significa que en la zona central, aproximadamente en los 3 milímetros del centro, tenemos una geometría semejante a un casquete esférico, pero a medida que nos alejamos del centro hacia la periferia, la córnea se va aplanando. Como vemos aquí están las diferentes imágenes, ¿sí? De cómo es una parábola, una hipérbola, un elipse, un círculo, y cómo es la prolata, ¿sí? Aquí vemos las diferentes imágenes. Al factor que nos dice cuánto y cómo se aplana periféricamente se le conoce como el factor de forma P, aunque también hay otras acepciones según marcas comerciales, como el factor de excentricidad QC y la esfericidad o coeficiente Q, que no dejan de ser expresiones matemáticas de lo mismo. Todos hablan de la periferia o de la esfericidad de la córnea. Los valores normales para las córneas sanas son: Q oscila entre menos 20 y entre menos 0.20 y 0.45 aproximadamente. Y hoy en día se calcula con cualquier topógrafo. Y entonces aquí tenemos como la córnea esférica su Q es de 0, una córnea oblata es mayor a 0, una córnea esférica pues aproximadamente entre 0.2 y 0.4, y una mayor o igual a 0.6 se le conoce como córnea muy esférica o hiperprolata. 3. Normalmente la córnea, además de la esfericidad y ya comentada, suele tener astigmatismo en mayor o menor medida. Este se caracteriza por dos meridianos topográficos de mayor o menor potencia, respectivamente, perpendiculares entre sí, y cuando el astigmatismo es regular, que es la mayoría de los casos, ¿sí? La diferencia matemática entre ambos meridianos nos da el valor modular del astigmatismo corneal del individuo. Las córneas no suelen ser esféricas en los 3 milímetros del centro, como ya habíamos dicho. Habitualmente suelen detectar valores de astigmatismo en esta zona, ¿sí? Y los mapas que están aquí abajo nos ayudan a detectar
este astigmatismo, ayudar a medirlos. En cuanto a la relación paquimétrica o de espesor que tiene la cara anterior y posterior de la córnea, debemos tener en cuenta que en el centro el grosor es inferior a las zonas periféricas o marginales. Por norma general, el espesor en micras de la zona central suele oscilar entre 500 y 550. A medida que nos alejamos hacia la periferia, obtenemos valores paquimétricos en torno a 650 y 760 micras. Y todo esto los podemos leer, como ya vimos, en los diferentes mapas que ya nos dan las medidas dependiendo del equipo que estemos utilizando. El último aspecto de la geometría corneal es el endotelio, que tiene un radio de curvatura diferente al de la cara anterior. El valor estándar es de 6.5 milímetros. Esta relación de curvatura entre ambas caras es la que confiere a la córnea unas características refractivas específicas como sistema óptico. Entonces, con estas medidas que ya sabemos que son como parte de la normalidad, cuando salen de esta normalidad, entonces ya vemos qué es lo que podemos, qué es lo que se puede recetar o hacer con el paciente. Entregando potencias de 42 a 43 dioptrías con valores estándar. Cálculo de los mapas de curvaturas. La topografía corneal es una prueba que simula el relieve corneal anterior en varias formas de estudios con sus radios de curvatura sectoriales mediante un dispositivo denominado topógrafo. Esta prueba se utiliza para evaluar la superficie corneal, para descartar patologías y sobre todo en un estudio previo en pacientes que quieran someterse a cirugías refractivas láser para corrección de sus defectos de visión. Todos los mapas mostrados en las topografías son representaciones mediante una escala de colores. Los colores asignados a un rango dioptríco concreto, donde los colores fríos azules indican córneas planas, es decir, curvaturas de poca potencia, y colores cálidos rojos implican córneas con curvaturas potentes. Son zonas muy incurvadas. Y el rango entre ambos colores describe el gradiente de potencial entre el máximo y mínimo. Los mapas axiales o sagittales, hay diferentes tipos de mapas, como ya habíamos dicho anteriormente, mapas axiales o sagitales. En este tipo de mapas la potencia o radio del corneal se mide con relación al centro de la circunferencia, requiere calcularse el centro de la imagen. El problema de estos mapas es que la córnea es casi esférica en los 3 milímetros centrales aproximadamente, de manera que el alejamiento hacia las zonas marginales produce un cambio de geometría a esférica y habrá un gradiente de radios de curvatura en este alejamiento. Son mapas precisos y muy sensibles en zonas centrales, pero pierden validez en zonas cada vez más periféricas. Los mapas tangenciales, en este tipo de mapas el radio de curvatura y la potencia se mide respecto a una tangente en este punto concreto, independientemente de la o del eje de referencia. Claro, en esta zona, en este caso, la sensibilidad de las zonas periféricas extremas, pero sin embargo en zonas centrales pierde eficacia y precisión. Este tipo de mapas son útiles en deformaciones locales de la córnea, como por ejemplo ectasias. Mapas refractivos. Se deriva del mapa axial con el uso de la regla de Snell para calcular el poder de refracción de la córnea con n igual a 1.300.3375. En definitiva, la curvatura axial mayor, en definitiva, una curvatura axial nos da mayor sensibilidad en la zona central, ¿sí? Y esos son los diferentes mapas que tenemos, el tangencial y los refractivos. Curvatura tangencial, mayor sensibilidad en la zona más periférica de la córnea. Otros ejemplos de mapas utilizados son los mapas numéricos, que se representan en forma de numéricos, mapa de escala normalizado, la escala de colores se ajusta automáticamente al rango de valores
Valores presentes, mapa de escalas ajustables, permite seleccionar el pase entre contornos por ajustado a un punto 1D. Mapas superposicionales son discos los discos de plácidos son vistos en la cara anterior de la córnea. Los ejemplos están en la parte de abajo con las imágenes. El mapa de escala absoluta, la codificación de colores es siempre fija para posibilitar la comparación entre los mapas de diferentes pacientes, diferentes ojos de un paciente o diferentes topografías del mismo paciente. Circunferencia osculatriz. En geometría diferencial de curvas, la circunferencia oscilatriz, del latino oscularis, besar, o círculo oscular, es a una curva en un punto dado, es una circunferencia cuyo centro se encuentra sobre la normal de la curva y tiene la misma curvatura que la curva dada en este punto. Esto es que las dos curvas que se están formando, como está aquí, están en el mismo eje, por eso se dice que se están besando. El centro del radio de la circunferencia osculatriz en un punto de la curva son llamados centros de curvatura y radio de curvatura de la curva en ese punto. El plano en que está contenida la circunferencia osculatriz se denomina plano osculador. Localización o extensión del queratono. El queratocono es una deformación no inflamatoria de la córnea que casi de forma redonda asume una conformación de cono como consecuencia más o menos extendida del estroma corneal. Es una enfermedad progresiva de desarrollo lento a lo largo de los años. Afecta a ambos ojos, el 90% de los casos, incluso si solo uno de sus ojos puede ser afectado inicialmente. La corrección inmediata se produce con las lentes de gafas para astigmatismo. En forma más avanzada se recomienda el uso de lentes de contacto permeables al gas, mientras que en las formas más graves, el 20% de los casos, puede necesitar un trasplante de córnea. El queratocono se encuentra presente en todos los grupos étnicos, aunque informes recientes indican una prevalencia de origen asiático, sin predominio en sexo masculino o femenino. En las imágenes se observan los perfiles de córneas con los queratoconos en una fase avanzada en diferentes etapas de desarrollo. En la imagen de la izquierda es claramente la falta del reflejo corneal, ápice al centro de las cicatrices corneales más abultadas, visibles, blanquecinas, claro, que el tejido transparente de la córnea. En la imagen de la derecha, la etapa avanzada en el trasplante de córnea. No, en la imagen de la derecha, la etapa avanzada del queratocono con edema corneal y abultamiento en vértices corneales. Entonces, estas son las diferentes situaciones de queratocono que podemos tener. Los síntomas se pueden asociar con una marca de sensibilidad a la luz, además de una disminución de la calidad visual. Uno de los primeros signos de queratocono a evaluar por el oftalmólogo es la distorsión de los objetivos que pierden su paralelismo con el ángulo. Entre los signos que se pueden hacer sospechar de estar frente a un queratocono es la corta edad del paciente, entre 16 y 25 años, que se queja de no poder ver bien, también con sus gafas y que está acompañado por un aumento de astigmatismo. Examen con lámparas. Los exámenes con este tipo de lámparas de hendidura, lo que arrojan para ver si hay queratocono es adelgazamiento corneal, líneas de Vogt, que son generalmente líneas verticales o oblicuas, Fleischer, un anillo de pigmento verde amarillento localizado en la base del cono, cicatrización de la córnea, se aprecia solo en los estados más avanzados y se puede determinar por la ruptura de la membrana, signos de Mousson,
está dado por la invaginación que se hace en la córnea, en el párpado inferior, cuando el paciente mira hacia abajo. Esto es que cuando ven hacia abajo se les baja también el párpado por la forma en que está ya la córnea. Signo de Riggs se produce en los pacientes con queratocono avanzado a la luz de la lámpara de la hendidura lateralmente del limbo. A las de la luz produce por vía nasal al cono una reflexión brillante de la misma. Y aquí en la imagen estamos viendo cómo está la córnea normal con queratocono, con queratopía bullosa y cicatriz corneal, ¿sí? Y las diferentes situaciones que se obtienen de la córnea. Otras aplicaciones matemáticas en optometría es la instrumentación óptica, que se puede dar prácticamente en todos los equipos que tienen que ver con refracciones. La metrología óptica, que tiene que ver con el monitoreo de los parámetros físicos usando sistemas y métodos de contacto utilizando luz, la cual lleva a realizar pruebas no destructivas. Óptica de fronteras, que es prácticamente la investigación de las nuevas tecnologías que estamos teniendo. La comunicación óptica, que igual tiene que ver con todas esas nuevas tecnologías que están surgiendo para que sea más veloz la comunicación entre un lado y otro. Con esto tienen que hacer el cuestionario 3, que las respuestas están en el documento que ya tienen. Tienen que hacer la actividad 3, que es ver estos videos y contestar las preguntas. Y una vez que terminen el cuestionario de la actividad, pues lo suben en la plataforma de PDF, la suben en la plataforma de Brightspace en formato PDF.